Y miren lo que dice el Salmo 31. Vamos a leerlo despacio y nos vamos a gozar. El salmista David dice en el Salmo 31 y verso 1, dice: en ti, oh Señor, he confiado. ¿Qué dice ahí enseguida? No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Verso 3. Porque tú eres mi roca y mi castillo, porque por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Hasta ahí vamos a leer, y quiero, por supuesto, pedir de su atención y que me dé unos minutos y que juntos nos metamos a la palabra del Señor. ¿Cómo empieza diciendo el verso 1 del Salmo 31? Haga de cuenta que David de pronto está en una situación terrible en su vida, y en esa situación terrible, como que yo veo a David que voltea al cielo, y no porque de pronto ver el firmamento es ver la grandeza del Señor, pero de pronto me da la impresión que David voltea al cielo, como muchas veces lo hemos hecho nosotros. ¿Cuántos hemos volteado al cielo de pronto y al ver aquello inmenso, de pronto contemplamos hacia el cielo y vemos eso que hizo el Señor, y de pronto nos imaginamos a Dios? Y David dice: en ti, pero como que lo veo volteando hacia el cielo y mirando al invisible. En ti, ¿qué dice ahí enseguida? En ti, una vez más, ¿cómo dice? Está hablando David con el Señor y le está diciendo: en ti, oh Señor, he confiado. Y está expresando David la confianza en Dios. Pero llama mi atención, y es donde vamos a centrarnos ahorita, en lo que Dios quiere mostrarnos, es lo que dice ahí enseguida: en ti, oh Señor, he confiado. Pero ¿qué dice ahí enseguida? No sea yo confundido jamás. Y eso está hermoso, porque en mi vida personal yo le he testificado muchas veces de diferentes cosas que Dios ha hecho en mi vida. Cuando de pronto he pasado situaciones muy complicadas en mi vida, donde de pronto uno no sabe qué hacer. En esos momentos difíciles que vienen a nuestra vida, y al venir a nuestra vida aparece inmediatamente la palabra del Señor en nuestro corazón. Y yo me recuerdo, por ejemplo, Mateo 6:33 dice:
busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hace muchos años, cuando yo llego a mi casa después de un día de trabajo, y como usualmente siempre llegaba a levantar a mi esposa, mis hijos estaban pequeños, los levantaba a ella y levantaba a mi esposa, y siempre estaban ya listos ellos. Cuando yo llegaba, nada más llegaba, los levantábamos y me iba a la iglesia. Y era todos los días. Pero esa tarde fue diferente, porque cuando llegué a casa y encuentro a mi esposa al abrir la puerta desesperada, gritando, llorando y desconsolada, y entre sollozos y lo que me decía no alcanzaba a entenderle, más que solamente me apuntaba al cuarto a donde mi niña estaba tirada en la cama solamente con pañal, pero estaba inmóvil, no se movía. Y ese día marcó el Señor mi vida, porque ese día fue un día diferente, donde todas las tardes cuando llegaba del trabajo, siempre mi niña, mi esposa, estaba lista para cuando yo llegaba, abría la puerta, ella la estaba agarrando, sujetando a esa pequeñita que gateaba y apenas empezaba a gatear y a sostenerse bien firmemente. Y siempre que ella o que yo llegaba a la casa, siempre la ponía ahí para que me recibiera, y corría gateando hacia mí. Pero ese día no fue así. Ese día no me estaba esperando mi niña, sino que estaba tirada en una cama. Y como mi esposa no me alcanzaba a decir, solamente atinó a apuntar hacia la recámara, entró corriendo a la recámara y veo a mi niña tirada. Y como yo pude, a mi manera, traté de buscar los signos vitales de ella, tomando su muñequita, tratando de sentir las pulsaciones, y no sentí el pulso. Puse mi oreja sobre su pecho para tratar de escuchar su corazón que latiera, y no escuchaba su corazón. Y el salmista dice: en ti, oh Señor, he confiado. La palabra confiar, ¿qué entendemos por la palabra confiar? Confiar es creer que hay alguien ahí para apoyarnos, que hay alguien ahí en quien de pronto podemos contar en ciertos momentos. Y decía el salmista: en ti, oh Señor, he confiado. Pero llama mi atención lo que dice ahí enseguida, porque lo que dice enseguida dice: no sea yo confundido jamás. Y yo le llevaba de pronto para que me vaya comprendiendo, y que pudiéramos nosotros, los que nos reunimos, los que me van a estar viendo por el canal de televisión y ahí en casita, pueda experimentar la presencia de Dios, y que Dios haga algo especial en nuestras vidas, que cambie todo lo que hay dentro de nosotros, para que nosotros podamos confiar plenamente en el Señor. Y el salmista David decía: en ti, oh Señor, he confiado. Diciéndole: Señor, yo he confiado en ti. He confiado en ti, no sea yo confundido jamás. Yo estoy, Señor, creyendo, yo estoy confiando en que tú, Señor, eres mi salvación. Y es algo hermoso. Y yo lo llevaba de pronto a ese momento de mi vida personal, donde
llega un momento de la vida de uno como ser humano cuando enfrenta esas circunstancias, cuando enfrenta esos problemas, que uno se desespera, que uno no encuentra la puerta, que uno no sabe qué hacer. El salmista decía: en ti yo he confiado, Señor. Pero luego agrega y dice: Señor, como diciéndole que no sea confundido jamás. Y el confundirse es de pronto tener una inseguridad, el cambiar de opinión o estar de pronto sin saber qué hacer. Si usted tiene delante de usted dos caminos y tiene que tomar una decisión, y de pronto no sabe cuál camino tomar, de pronto es un camino que ha recorrido ya varias veces, pero de pronto de la noche cambia las circunstancias, y al cambiar las circunstancias, y déjeme ponerle este ejemplo, y cuando digo déjeme ponerle este ejemplo porque luego se puede confundir, cuando uno va buscando una dirección y ha ido tantas veces a visitar a alguien, y usted toma referencias, no sé si me está comprendiendo. Aquí en el valle es bien común, bien usual que se use más las direcciones a señas que aún las direcciones con número de casa y todo esto. Y a muchos de mis hermanos en el valle se les hace más fácil decir: vete por aquí, llegas allá y le das a la derecha media cuadra y vas a ver un puertón y ahí va a ser. Y cuando uno llega de afuera, que no es del área del valle, pues de pronto a uno lo dejan y le decimos: pero deme la dirección. No está fácil para llegar. Y cuando usted va en el camino, si no escuchó bien la dirección que le está dando, usted va en cada esquina donde tiene que dar vuelta, va pensando: ¿será por aquí? Y de pronto su mente se confunde de no haber obtenido o de no haber prestado atención correctamente a las indicaciones dadas por la persona. No sé si me está comprendiendo. Y yo vivía en la ciudad de La Puente, California, y siempre que los hermanos les daba la dirección para que llegaran a la casa, uno lo mete a su GPS y uno no batalla, nomás lo mete a su GPS y llega, no necesita preocuparse por nada porque ahí lleva algo que lo va guiando. Pero había veces que los hermanos por alguna razón les daba la dirección, pero o se le acabó la batería al teléfono o alguna cosa pasaba que no podían tener acceso de pronto al GPS. Y los hermanos ya habían ido a la casa conmigo, pero aunque habían ido a la casa, siempre iban guiados por un GPS. Y hay veces que recibía la llamada de los hermanos diciéndome: hermano, fíjese que estoy aquí y ya he ido, pero no me acuerdo, estoy confundido. No sé si me está comprendiendo. Y cuando dice estoy confundido, es que pensé que era esta calle, pero no era esta. Y aquí estoy, me fui por otro lado. O sea, hay una confusión. Y el salmista dice al Señor: Señor, en ti he confiado, en ti he depositado mi confianza. Pero agrega, dice: no sea yo que confundido jamás. Y está hablando de que él había confiado en el Señor. Pero ha habido momentos en la vida de David que hubo una confusión. No sé si me está comprendiendo.
Y les pongo donde yo vivía, porque siempre a los hermanos, cuando me llamaban pidiéndome la dirección porque no encontraban, aunque ya habían ido, yo les decía a los hermanos: ahí en la pura esquina hay una palma, es la única palma. Y un día le dije a un hermano: hermano, ahí en la pura esquina está la palma, está sencillo. Estaba como a 3 cuadras. Y yo no me había dado cuenta que habían tumbado la palma, la habían cortado y nunca dieron con la palma. No sé si me está. Y de pronto son momentos donde hay confusión en la vida del ser humano. Le pongo este ejemplo para que comprendamos que como nosotros somos seres humanos y en nuestra vida diaria hay problemas, hay dificultades, puede ser que hay momentos donde nosotros nos confundamos. Y el salmista David dice: en ti, oh Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Yo quiero que vayamos, por favor, a Primera de Samuel. Vayamos a Primera de Samuel. Y quiero que vayamos al capítulo 26 y veamos algo muy especial. Capítulo 26 de Primera de Samuel. ¿Ya lo tiene? Verso 10. Primera de Samuel, capítulo 26 y verso 10. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Dijo además David. ¿Lo lee conmigo? Primera de Samuel, capítulo 26 y el verso número 10. Dice: dijo además David: vive el Señor, que si el Señor no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. ¿Qué dice el verso 11? Guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor. Pero toma ahora la lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Quiero que pongamos atención a esta porción de la Escritura. Y déjeme hablarle un poquito del contexto de esta porción de la palabra. Pero acuérdese lo que dice el Salmo 31: en ti, oh Señor, he confiado. ¿Y qué dice la parte que es la que el Señor quiere que de pronto nosotros podamos comprender? No sea yo confundido jamás. Cuando le digo vamos a ver un poquito el contexto de lo que estamos leyendo en Primera de Samuel, capítulo 26, del verso que leímos, es que David
le está diciendo al Señor algo bien especial. Guárdeme, Señor, de extender mi mano contra el ungido del Señor. Óigame bien. Guárdeme, oh Señor, de extender mi mano contra el ungido del Señor. Cuando estamos leyendo esto, Saúl, la razón que estaba en ese campamento era porque habían venido al rey Saúl los cifeos para darle la noticia y para decirle dónde estaba David. Y Saúl tenía odio, tenía coraje en su corazón contra David y quería quitarle la vida. Y eso lo hizo en varias ocasiones. Y vemos a David diciéndole al Señor que lo guardara de no extender su mano. Pero me llama la atención que dice sobre el ungido del Señor, siendo que el rey Saúl ya había sido desechado por el Señor, siendo que de pronto ya la presencia de Dios no estaba en el rey Saúl, y que por varias ocasiones el rey Saúl le había querido quitar la vida a David. Y de pronto vemos en la palabra del Señor, lo que estamos leyendo, que David está diciendo: guárdeme, Señor, de extender mi mano contra el ungido del Señor. Como seres humanos, cuando alguien nos hace algo y nos sentimos lastimados, nos sentimos heridos, sentimos golpeado nuestro orgullo de tal manera que nuestra mente se empieza a turbar, y aunque no queramos, muchas veces vienen pensamientos negativos. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Yo creo que nos ha pasado. Por alguna cosita que vimos o nos hicieron, como que algo se prende dentro de nosotros. Y David en el Salmo 31 está diciendo: en ti, Señor, he confiado, en ti está mi confianza. Pero luego dice: no sea yo confundido jamás. Como diciendo que mis pensamientos siempre estén claros. Como diciendo al Señor: no me pongas delante de dos caminos, porque no voy a saber cuál camino tomar. Como diciéndole al Señor que yo no sea confundido, que no venga algo que de pronto me ponga a mí a dudar en qué es lo correcto hacer. Y David hablaba por experiencia, porque David era ser humano como nosotros. Tenía un corazón y tenía sentimientos dentro de él. Y en varias ocasiones Saúl le había querido quitar la vida. La palabra, si leemos un poquito más atrás, vamos a encontrarnos que David estaba en el palacio real y de pronto estaba Saúl al frente de él, y estando al frente de él, Saúl se llenó de coraje, de ira, que agarró la lanza y le tiró la lanza, pero David le esquiva
y la lanza se clavó en la pared, dice la escritura. Y David tuvo que salir huyendo de la cercanía de donde estaba el rey Saúl, y andaba huyendo del rey Saúl. Y no fue una vez que le quiso quitar la vida. Pero se da cuenta de lo que dice David: el ungido del Señor. No sé si me está comprendiendo. Ya no era el ungido del Señor, era el desechado del Señor. Yo me recuerdo, en el tiempo que tengo sirviéndole al Señor, hemos pasado por muchas cosas. Y estábamos trabajando en la iglesia del Monte, California. Y siempre andaba buscando a los hermanos, trayendo a los hermanos. Y había un hermano que para mí, no que haya diferencia entre los hermanos, pero hay ciertas cositas que de pronto lo hacen a uno, de pronto, tener un poquito más de aprecio por alguien. Y este hermanito era el hermano José Luis Macuil. Y a él lo conocí porque llegamos el mismo día que se abrió la iglesia, fue el mismo día que llegamos. Él llegó con unas vestido de como tejano, con unas botas que así apuntaban para arriba. Su melena, el pelo lo traía hasta la cintura. Y llegamos el mismo día a la iglesia. Nos íbamos a evangelizar juntos, pero pasó algo que dejó de congregarse donde estábamos nosotros, y un día me lo encontré y lo invité y lo empecé a traer a la iglesia. Y se empezó a congregar con nosotros, y él cantaba y era compositor de alabanzas al rey. Y un día lo programaron por ahí para que fuera a cantar, y no pudo ir a cantar a una de las iglesias. Y le llamaron la atención, y el llamarle la atención como que hizo que de pronto él ya no quisiera llegar a la iglesia. Y de pronto yo me molesté porque, como dicen por ahí, yo buscando traer a los hermanos y que los hermanos me los corran, como que no va. Y al hermano al cual de pronto había hecho esto, era alguien que en cierta manera espiritualmente posiblemente tenía más, no posiblemente, tenía más autoridad. Y yo estaba a cargo de la iglesia, pero no era el pastor. Y él era alguien que era enviado del pastor para estar al pendiente. Pero cuando yo me di cuenta y el hermano ya no quiso venir a la iglesia, yo enfrenté a este hermano. Y al enfrentar a este hermano, le dije: usted no ama las almas. Y yo le pongo esto porque uno es confundido en veces en nuestras decisiones que tomamos. No sé si me está comprendiendo. Porque no nos dejamos llevar por el Señor, sino nos dejamos llevar muchas veces por nuestros sentimientos. Y David le decía al Señor: en ti he confiado, Señor. Pero dice: Señor, que no sea yo confundido jamás, Señor. Porque ese momentito donde hay una confusión, uno le
puede fallar al Señor. Uno se puede ir por el camino equivocado y que nuestra vida espiritual empiece a tener repercusiones. Cuando leemos en 1 Samuel capítulo 26, lo que David le está diciendo al Señor, le dice al Señor: guárdeme, Señor, de extender mi mano contra el ungido del Señor. Y le dice al que iba con él: pero toma ahora su lanza que está en su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Tuvo la oportunidad de su vida. David tenía la oportunidad de su vida. ¿Cuál era la oportunidad de su vida que tenía ahí? Lo venía siguiendo y traía un ejército el rey Saúl para eliminarlo a él. Y de pronto entró al campamento donde estaba el rey Saúl, y yo creo que vio a Saúl tirado, dormido. Y vio la lanza. Y en ese momentito, yo creo que como todos los hombres con sentimientos, pudo haber agarrado la lanza. Y tal vez si no él, mire lo que dice el que iba con él. Vamos a leer un poquito más atrás para que podamos comprender que cuando David le está diciendo al Señor: en ti he confiado, Señor, no sea yo confundido jamás. De pronto son esos momentos difíciles en la vida del ser humano, donde uno tiene la oportunidad de cobrárselas, donde uno tiene la oportunidad de poder, si usted quiere, vengarse de lo que nos han hecho. Pero el vengarnos no nos va a traer paz, no nos va a traer consuelo, sino que va a ser un momento, si hacemos aquello, es por una confusión que viene a nuestra vida. No sé si me está comprendiendo. Miren, veamos el verso 7. Vamos a leer del verso 6. ¿Ya lo tiene? Del capítulo 26 de 1 Samuel. Dice: entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? David está preguntándole a aquellos compañeros quién lo iba a acompañar, quién iba a ir con él a entrar en el campamento del rey Saúl. Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. Verso 7, ¿qué dice el verso 7? David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba, ¿qué dice ahí? Tendido, durmiendo en el campamento. Mire cómo la escritura nos va poniendo cositas para que las veamos. ¿Qué dice ahí enseguida? Y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Vea ese momento, visualice ese instante. Van solamente dos hombres, David y el compañero que decidió ir con él, y hay un ejército. Y llega al campamento y llegan delante donde está el rey Saúl. Vea todo el panorama. Saúl está tirado ahí, y seguramente antes de acostarse puso su lanza y la clavó en el piso. Y la lanza estaba ahí y él estaba acostado, y a la cabecera de Saúl, que había la lanza.
Vea cómo la palabra del Señor nos va ilustrando ese momento. Pero no se le olvide lo que dice el Salmo 31. En ti, Señor, he confiado. Pero luego agrega, no sea yo confundido jamás. Y de pronto me imagino que cuando el salmista David estaba escribiendo esto, venía a la mente de él esos instantes donde dentro de él pudo haber una confusión, y la confusión pudo haber sido debido a los sentimientos que muchas veces contrastan contra el espíritu, porque la palabra del Señor dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y ambas se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Y la lanza estaba ahí, Saúl estaba dormido, y la palabra del Señor nos dice que era un sueño profundo el que tenía. Mire, sigamos leyendo, por favor. Mire lo que dice. David pues y Abisai fueron de noche al ejército. He aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David, ¿qué dice ahí enseguida? Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. ¿Se da cuenta de lo que dice la palabra? Pero miren lo que le está diciendo Abisai a David. Hoy ha entregado ¿quién? Dios a tu enemigo en tus manos, como diciendo, tienes la oportunidad de tu vida de acabar con este problema. Y en cierta manera, no era Abisai. Se recuerda que la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Abisai, aquel que le fue fiel a David, dijo, yo te acompaño, estaba arriesgando su vida. Iban a entrar al campamento donde había un ejército, y nada más entraron David y Abisai. Y cuando está delante del rey Saúl, la lanza está clavada a su cabecera, y viene la voz de su compañero. Hoy ha entregado Dios en tus manos. ¿Qué dice ahí? A tu enemigo. Ojalá que me vaya. ¿Pudo haberse confundido David o no se pudo haber confundido? Porque le pudo haber quitado la vida, y se pudo haber amparado de que todos los elementos que estaban ahí, el que hubieran llegado hasta el rey Saúl, que todos estuvieran dormidos, pudo haberlo tomado como de parte de Dios. No sé si me está comprendiendo. Como de parte de Dios, y decir, este es el momento. Todo se dio, Dios lo puso en mis manos para quitarle la vida. Pero son esos momentos, esos instantes donde uno se enfrenta a una situación, puede ser un problema, una dificultad, donde uno tiene que tomar la decisión correcta, la decisión apropiada. Y si hay una confusión es porque hay dos cosas que hay que hacer, y de pronto uno está indeciso, uno está confundido si hacer esto o hacer esto otro.
Y David le dice al Señor, Salmo 31, ojalá que me vaya comprendiendo: en ti, Señor, he confiado. Y lo siguiente que añade dice: no sea yo que confundido jamás. En otras palabras, cuando tenga una situación se presente delante de mí en la cual yo tenga que tomar una decisión, que yo tome la decisión correcta y apropiada. ¿Y cuántas veces hemos tomado decisiones que hemos sufrido las consecuencias? Y esas decisiones tienen más que ver con nosotros, porque de pronto ahí viene una confusión y nos adelantamos y actuamos no por lo que el Señor quiere que hagamos, sino actuamos guiados por lo que nos indican nuestros sentimientos. Y David, a mí me sorprende porque yo leía esto en la madrugada y me gozaba. Me gozaba. A las 2 de la mañana estaba orando por ustedes, estaba orando por la congregación y me estaba gozando con la palabra del Señor. Y yo le decía: Señor, cuánta necesidad hay de que me llenes con tu presencia, de que todo momento y todo instante, Señor, seas tú tomando el control de mi vida. Y no solamente de mi vida, le decía: Señor, sino de mis hermanos, de mi familia, los que no te conozcan, que puedan tener esa experiencia gloriosa con el Rey de Reyes. Porque el Señor no es religión, el Señor es mucho más, es tener una experiencia maravillosa, el poder experimentar la gloria y el poder de nuestro Dios dentro de nosotros, y que tengamos una confianza y una seguridad de que el Dios al cual venimos a escuchar la palabra y a alabarle es un Dios que es real y es poderoso y está dentro de nosotros y está para cuidarnos y protegernos. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo. David tenía que tomar una decisión en ese momento. Y podríamos decirle que estaba el amigo de David que decidió acompañarlo, que fue valiente, que se metió con él, que le dice a Abisai: David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. ¿Qué dice ahí enseguida? Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavare en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. ¿Qué le estaba diciendo al amigo? Déjame quitarle la vida. Tenía todo para vengarse. Pero no se confundió jamás David. No sé si me está comprendiendo. No se confundió. El enemigo usó a su compañero. Y hay veces que de pronto entre nosotros los cristianos, hay veces que tenemos amistades bonitas, preciosas. Y hay veces que de pronto sin querer, con un buen corazón, porque le hacen con un buen corazón, y de pronto, como hay una amistad bonita de pronto entre nosotros y mucha confianza, y de pronto nos platicamos nuestros problemitas, y uno abre su corazón a alguien diciéndole: esto pasó, de tal manera que le expresa cómo se siente, y de pronto
aquella persona, aquel hermano, sin ninguna mala intención, sin intención de pronto de colaborar, pero de pronto ve algo mal en la otra persona, y como sabe que hay algo, viene y se lo comunica esto, y lo único que hace es añadir más fuego o más leña al fuego. No sé si me está comprendiendo. Que aquel problemita, en lugar de que sea menguar, se incrementa más lo que hay en el corazón y perjudica más. Y ahí es donde yo quiero que me lograra entender en esta noche, que le digamos al Señor que no seamos confundidos jamás. ¿En qué? En que nunca sintamos nada en nuestro corazón contra aquellos que nos hacen daño. Porque los más perjudicados siempre vamos a ser nosotros. Así se presente, así el Señor nos ponga todo como para que nosotros procedamos y nos venguemos, que no hagamos eso, sino que nunca nos confundamos. No sé si me está comprendiendo lo que el Señor me mostraba, que le pidamos al Señor y le digamos como David: Señor, que nunca sea confundido, que no sea confundido jamás, Señor, como diciendo que siempre me mantenga firme en ti. David está escuchando de su compañero Abisai, que le dice: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Como diciendo, de un solo golpe le quito la vida. ¿Qué responde David? Verso 9. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y será inocente? Verso 10. Dijo además David: vive el Señor, que si el Señor no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en la batalla perezca. Verso 11 dice: guárdeme el Señor de extender mi mano contra el ungido del Señor, pero toma ahora su lanza que está en su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron. Y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían. ¿Qué dice ahí enseguida? Porque un profundo sueño enviado del Señor había caído sobre ellos. ¿Sí me está comprendiendo? Dios había puesto todo aquello porque David tenía la confianza en el Señor, y el Señor era su salvación. El mismo Señor que lo había salvado era el mismo Dios. Pero ahí es donde la mente de David pudo haberse turbado, ahí es donde la mente de David pudo haberse confundido. ¿Sí me está comprendiendo? Ahí es donde la mente de David pudo haber dicho: ¿qué hago? Pero nunca se confundió. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y siempre tomó al rey Saúl como el ungido del Señor. Ya era alguien que Dios había desechado. El profeta Samuel le lloró a Dios por el rey, por el rey Saúl. Y el Señor le dijo: ¿por qué lloras? Ya yo lo he desechado, ya está fuera de mi presencia. Pero David siempre lo mantuvo como el ungido del Señor.
Y él le dice al Señor, yo creo que en ese instante, cuando estaba inspirado por parte del Señor, Dios le trajo ese momentito preciso. Y que en ese momento, porque él dice, guárdame, oh Señor. ¿Verdad que dice el verso 10? ¿Cómo dice el verso 10? De Primera de Samuel capítulo 26. ¿Cómo dice? El verso 11. ¿Qué dice? Guárdame, oh Señor, de extender mi mano contra el ungido del Señor. Si esto le está diciendo al Señor, ¿será que David sintió el deseo de agarrar la lanza y quitarle la vida? Yo creo que lo sintió. Por eso está diciendo, guárdame, oh Señor, de tocar al ungido del Señor. Como dicen por ahí, ganas no le faltaban. Y son esos momentos donde puede venir la confusión de qué es lo correcto hacer. Y ahí es donde el salmista dice, en ti, oh Señor, he confiado, Salmo 31. Y luego dice y agrega la palabra del Señor en el Salmo 31, verso 1. No sea yo confundido jamás. Y yo creo que cuando le está diciendo el Señor, o David al Señor, guárdame, oh Señor, tenía la lanza, tenía todo, pero guardó su corazón, lo puso delante de la presencia del Señor para que no fuera confundido, para tomar la decisión correcta. Y la decisión correcta no era quitarle la vida, era nada más mostrarle que el Señor estaba con él, el rey Saúl, y que estaba obrando de una mala manera y que él no podía ni debía actuar de la misma manera. Y muchas veces, cuando nosotros enfrentamos problemas y dificultades, en la iglesia va a haber detalles, siempre va a haber detalles, va a haber malos entendidos. Y cuando eso sucede, va a haber confusión en nuestra mente. Y ahí es donde tenemos que decirle al Señor, que no sea yo confundido jamás. Que no sea confundido jamás. Que el Señor siempre nos guarde. No sé si estamos comprendiendo. ¿Estamos comprendiendo? Se trata de guardar nuestro corazón en la presencia del Señor. Aquí vamos a detenernos. Y yo le voy a invitar a que se ponga